Hola, me llamo María de la Iglesia y soy ingeniera informática. Con esfuerzo y dedicación he logrado formar parte del programa Girls for STEAM. Este proyecto trata de fomentar y animar a las mujeres a estudiar ciencia. Siempre supe que yo quería trabajar como sanitaria ayudando a la gente, pero cuando empecé a trabajar en un hospital me di cuenta de lo que realmente me gustaba. Era la radiología. Todas estas nuevas ciencias son muy recientes, por lo que cuando yo empecé no estaban, y tampoco tenía muchos referentes de mujeres en la ciencia. Por ello he decidido que yo quiero ser un referente para las científicas del futuro. Estudié Ingeniería Informática y luego hice un doctorado en el Departamento de Física en la Universidad Politécnica. El doctorado que hice trataba sobre el análisis de cerebro. Después de mucho esfuerzo y dedicación, actualmente mi trabajo se basa en la búsqueda de patrones para poder caracterizar y seguir la evolución de algunas enfermedades o patologías. La ciencia en la que trabajo se llama ciencia in silico, que significa trabajar con muchos datos. Por ejemplo, un médico puede detectar si hay una enfermedad en el pulmón de una persona a través de radiografías. Y yo, aplicando algoritmos con programas de software, puedo detectar las zonas con mayor grado de enfermedad. Mi ciencia se basa en dos pilares, Big Data y Open Science, que significa ciencia en abierto. Porque igual de importante es conseguir muchos datos para una buena base de datos y poder cotejar que esos datos son accesibles para aquellos que lo puedan necesitar. En estos momentos, mi grupo y yo estamos recolectando datos de hospitales con patologías y estudiamos cómo se conectan las partes del cerebro. Gracias a ello, podemos saber cómo se activan las neuronas, cómo de grande es el cerebro, sus partes, etc. También estamos estudiando la columna vertebral, sus partes, la médula espinal, los discos de las vértebras y más. Mi grupo se llama Unidad Mixta de Imagen Biométrica y el proyecto que estamos realizando, Banco de Imagen Médica de la Comunidad Valenciana. Junto a mi grupo estoy haciendo grandes avances en esta ciencia. Esta es mi historia. Todo lo que os he contado es lo que he hecho hasta el día de hoy, con mucho esfuerzo y dedicación. Pero nosotras lo valemos. Por eso, ánimo a todas las mujeres a estudiar ciencia. ¡Ánimo, chicas!